Sonido, sonido. Sonido, sonido. Estamos en el momento crucial de la historia del mundo. Los pueblos se debaten en el paganismo y el clamor de una humanidad doliente y oprimida llega al cielo. Y he aquí que en las anchas praderas de Galilea surge una voz que viene de lo alto para consolar a los que yacen en las tinieblas y en las sombras de la muerte, y para enderezar los pasos de los hombres por el camino de la paz. Al conjuro de esa voz magnífica, los hombres salen de las aldeas, de los pueblos, de los bosques, de las riberas de los lagos, para escucharlo primero, para seguirlo después, y esparcir gozosos la buena nueva a los 4 puntos cardinales. Ha llegado el Mesías. Haced penitencia, porque está cerca el reino de los cielos. Es la voz del Espíritu. Aprendan a meditar en las cosas del Espíritu y a responder a sus susurros. Filtren la estática generada por Satanás. Al estar en sintonía con el Espíritu, tus oídos oirán a tus espaldas palabra diciendo: este es el camino, andad por él. El escuchar la voz del Dios viviente les dará paz en este mundo y la vida eterna en el mundo venidero. Una santa y bendecida noche para todos mis hermanos. Sean bienvenidos a este capítulo número 9 ya el día de hoy. Un capítulo muy especial, pero a la vez también triste, porque hablará acerca de la muerte de Joaquín y Ana, que fue dulce después de una vida de sabia fidelidad a Dios en las pruebas. El empezar con este título ya tiene mucho de qué hablar este día, así que mis hermanos, vamos a pedir Espíritu Santo, vamos a pedir el Espíritu de Dios Altísimo, para que el Señor nos conceda la fuerza de lo alto y poder entender y comprender sus palabras. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. In nomine Patri, et Filii, et Spiritus Sancti. Amén. Ven Espíritu Santo. Ven por medio de la poderosa intercesión del inmaculado y doloroso corazón de María, tu amadísima esposa, ven. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del inmaculado y doloroso corazón de María, tu amadísima esposa, ven. Ven Espíritu Santo,
ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado y doloroso corazón de María, tu amadísima esposa, ven. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y renueva la faz de la tierra. Amén. Mis queridos hermanos, como escuchaban al comienzo del video, el título del día de hoy tiene mucha enseñanza. Nos dice el Señor, capítulo 9, la muerte de Joaquín y Ana, los padres de nuestra Madre Santísima, la Virgen María, fue dulce, después de una vida de sabia fidelidad a Dios en las pruebas. El día de hoy es un capítulo muy particular, hermanos, porque en los capítulos anteriores que hemos venido escuchando, para la gloria del Señor y salvación de las almas y honra de nuestra Madre María, Reina de la Paz, hemos escuchado visiones, hermanos, visiones de todo lo que el Señor le permitió conocer, ver, dictados, visiones en tiempo presente a María Valtorta. El día de hoy solamente nos encontramos, y no digo solamente, lo digo como para aclarar que no hay visión. Ese solamente es muy importante del día de hoy, porque hoy nada más ni nada menos el Señor de entrada nos va a dar una homilía, una explicación, una evangelización, para que con la ayuda del Espíritu Santo lo podamos escuchar. El Señor hoy nos va a compartir el dictado que compartió hace 70 años aproximadamente a María Valtorta y se dirige a nosotros, hermanos, en esta noche. Dice Jesús: como un rápido crepúsculo de invierno, en que un viento de nieve acumule nubes en el cielo, la vida de mis abuelos conoció rápida la noche, una vez que su sol se había quedado fijo resplandeciendo ante la sagrada cortina del templo. Pero, ¿acaso no fue dicho, la sabiduría inspira vida a sus hijos, toma bajo su protección a los que la buscan? Quien la ama, ama la vida, y quien está en vela por ella, gozará de su paz. Miren, ya hay palabras de enseñanza aquí del maestro. La sabiduría inspira vida a sus hijos. Cuando los padres acuden a pedir al cielo, doblando rodilla, en oración, con una buena confesión, comulgando el cuerpo y la sangre del Señor, puede llegar a nuestra vida, hermanos, y sobre todo a los papás, el don de la sabiduría, un don muy especial, muy bello, del Espíritu Santo. Y dice el Señor que la sabiduría inspira vida a los hijos. Y claro que sí, porque cuando un padre aconseja bien a sus hijos, los cría bien en el amor de Dios, les hace conocer el temor de Dios, sus mandamientos, para ponerlos en práctica en la vida, pues será una sabiduría que va a inspirar una nueva vida con Dios a los hijos y a los padres. Dice que cuando está en medio de los padres como San Joaquín y Santa Ana, el don de la sabiduría, dice que ella toma a proteger a aquellos que la buscan. Nosotros, hermanos, según el libro de la sabiduría y el libro de los proverbios, debemos buscar y anhelar la sabiduría de Dios. Y el hombre, tristemente, hermanos, hoy en día no busca la sabiduría de Dios, sino que busca la sabiduría de la tierra, y la sabiduría de la tierra te da placeres, tesoros materiales, pero no te da discernimiento. Y el discernimiento es muy importante en la vida del hombre, en la vida de la mujer. ¿Por qué? Porque estamos luchando contra fuerzas que no podemos ver, hermanos. El demonio no lo vemos en algo físico, en decir, mírenlo, ahí está el demonio.
pero sí lo vemos en los actos, hermanos. Toda la violencia que está propagada en el mundo entero, toda la corrupción, todas las palabras de doble sentido, la fornicación, la lujuria y muchos pecados más graves, es la presencia del maligno. Muchas veces se nos ha dicho que el demonio tiene cachos, cola, que es rojo, que es negro, de todo, quemado, chamuscado, de muchas maneras. Pero para que vayamos conociendo cuál es el demonio, cuál es Satanás, es todo el obrar maligno en nuestra familia, en nuestro trabajo y en la sociedad. El diablo se llama aborto, el diablo se llama comunismo, el diablo se llama ateísmo, el diablo se llama ser agnóstico. Todas estas cosas que alejan de la verdadera fe en el Señor. Por lo tanto, el Señor nos invita y nos recuerda que lo que debe buscar el hombre y la mujer es la sabiduría. La sabiduría de Dios no tiene valor, no se compara absolutamente a nada, no se la puede comprar ni con todo el oro y el dinero del mundo reunido. Dice la palabra del Señor que la sabiduría de Dios, comparada a la arena del mar, no se iguala ni en conteo, hermanos, ni en conteo. O sea, no hay algo que pueda medir el pago de la sabiduría. ¿Cómo se obtiene, hermanos, la sabiduría? Con la oración, con los mandamientos de la ley de Dios, comulgando el cuerpo y la sangre del Señor y sobre todo, hermanos, abandonando el pecado. La sabiduría muchas veces pensamos que es leer muchos libros y estar metido en las bibliotecas y estar estudia y estudia. Obviamente las cosas de Dios hay que estudiarlas, hay que meditarlas, leerlas, discernirlas. Pero lo bonito de la sabiduría de Dios es que la encuentran aquellas personas humildes, que lo humilde quiere decir amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. ¿Cómo se ama a Dios? Y se ama al prójimo para vencer el orgullo en nuestra vida, el egoísmo y muchos defectos con la oración. Y ya lo hemos hablado, hermanos, la oración que llama mucho la atención de Dios, que es muy escuchada por el Señor y nuestra Madre, como todas, pero en particular y muy importante, el rezo del Santo Rosario, hermanos. Una persona que se hace devota del Santo Rosario, abandona el pecado, empieza a crear en el Espíritu muchas virtudes, muchas mociones del Espíritu Santo que lo llevan a uno a obtener en un momento de la vida, cuando Dios lo depare, y eso sí, a quien lo pide con humildad, la sabiduría de Dios. San Joaquín y Santa Ana no eran la excepción. Dice que la sabiduría inspira vida a sus hijos. La sabiduría de San Joaquín y Santa Ana, sumada a la sabiduría de la Virgen María, preparan una familia santa de Dios para recibir a la Inmaculada y luego entregarla en el templo de Jerusalén. ¿Para qué? Para que nuestra Madre, a través de la oración frente al tabernáculo, frente al arca de la alianza, pudiera tener más en plenitud ese don hermoso del Espíritu Santo, el don de la sabiduría, que viene primeramente buscando ávidamente el don del temor de Dios, uno de los dones también del Espíritu Santo. Dice el Señor, toma bajo su protección a los que la buscan. Una persona con temor de Dios, con sabiduría del Señor, es protegida por la sabiduría misma. Quien la ama, ama la vida. Quien ama la sabiduría, ama la vida. También se dice en los proverbios que quien ama y busca la sabiduría tendrá larga vida en la tierra, hermanos. Quien la sirve a la sabiduría rendirá obediencia al santo. Quien recibe la sabiduría de lo alto, el santo temor de Dios, está invitado por el Señor a obedecerlo al Señor. Él es el santo de los santos, Él es el 3 veces santo. Y a quien ama, a quien la ama, Dios lo ama mucho. Miren de bonito. ¿Por qué será que para el Señor es tan importante, hermanos, el don de la sabiduría y el don santo del temor de Dios? ¿Por qué, hermanos? Porque la sabiduría nos hace discernir
en lo que estamos haciendo mal en nuestra vida y estamos ofendiendo al Señor. Y también nos da el discernimiento de qué viene del mal para rechazarlo, para no consentirlo, sino alejarnos de las ocasiones de pecado. Con la sabiduría nosotros empezamos a moldear en las manos del Señor nuestra vida con Él, abandonarnos totalmente a Él. La sabiduría de Dios dice que quien ama y busca la sabiduría, Dios lo ama mucho. Lo contrario, hermanos, a la sabiduría es la terquedad, es la necedad en pretender y decir y saber y manifestar de que el conocimiento que nosotros tenemos es suficiente y no necesitamos de nada más, e incluso ni de Dios. Pues eso es un grave error, hermanos, porque cuando el Señor nos invita a buscar la sabiduría es para la salvación de nuestra alma. Una persona que es sabia está alejándose de las ocasiones de pecado y está acercándose al estudio de la Escritura, está acercándose a hacer la oración más con el corazón que con las palabras. Y Dios de esta manera nos llegará a amar mucho más de lo que ustedes se lo imaginan. Dice el Señor, si cree en ella, si cree en la sabiduría, la tendrá como herencia y le será como tal confirmada a su posteridad, porque lo acompaña en la prueba. Miren algo de esencial, algo de muy importante, hermanos. Cuando estamos en pruebas, en preocupaciones, angustias, los desiertos de la vida, muchas veces al Señor le pedimos dinero, le pedimos una ayuda económica, una ayuda material, le pedimos personas, le pedimos muchas cosas, le pedimos la intervención de Él de manera inmediata. Pero vean lo lindo que el Señor regala, y recordemos ese pasaje de la Sagrada Escritura en el libro de los Reyes, cuando el Señor se le presenta y se le manifiesta a Salomón, al rey Salomón, y el rey Salomón estaba escuchando atentamente a Dios, que le decía: pídeme lo que quieras, pídeme lo que tú quieras y yo te lo concederé, lo que quieras. Hermanos, en pleno año 2023, si Dios se apareciera, ¿qué se pediría? ¿Acaso tesoros materiales? ¿Acaso dinero? ¿Acaso terrenos, vehículos, países, poder, placer, tener? Muchas cosas mundanas tal vez el hombre podría caer. Pero un hombre sabio, que aún no recibía la sabiduría, pero tenía temor de Dios por su padre, que se lo heredó del rey David, llega a Salomón y le dice: yo te pido, Señor, la sabiduría. ¿Para qué? Para poder bien gobernar tu pueblo, para poder discernir entre el bien y entre el mal, para tomar muy buenas decisiones para gobernar al pueblo de Israel. Pues a Dios le sorprendió, y obviamente Dios lo conoce todo, pero se admiró de ese gran pedido sabio de Salomón, que se lo fue concediendo y entregando, hermanos. Y por eso llegó a escribir el libro de los Proverbios. Los Proverbios los escribió Salomón, hermanos, Salomón. Y es un libro genial que se lo recomiendo. Dice el Señor que la sabiduría también la entrega para que nos acompañe en los tiempos de prueba. Tomando buenas decisiones podemos salir absolutamente de lo que sea, hermanos, de la situación que nos encontremos, porque no vamos a tomar decisiones aceleradas, sino vamos a tomar decisiones pensando y sobre todo primero consultando a Dios. El libro de los Proverbios también nos dice que todo proyecto, obra que haga el hombre en la tierra, colocándolo en las manos del Señor, es lo mejor que podemos hacer. Y muchos nosotros actuamos sin consultarle a Dios, actuamos sin leer la palabra de Dios y no llegamos a tener ese discernimiento que en la palabra de Dios, hermanos, está todo lo que el hombre puede conocer para llevar a la práctica y ejecutar. No se olviden, hoy es día de aprendizaje acerca de la sabiduría de parte del Maestro. O sea, nos habla la misma sabiduría. Él es la sabiduría. Dice el Señor, en primer lugar, le elige, ¿no?
la sabiduría, nosotros no la elegimos, ella nos elige a nosotros. Que la buscamos, que la deseamos, que la anhelamos, sí, pero miren que la sabiduría es la que elige, es la que elige. Es como lo que dice el Señor en el Evangelio cuando nos dice: el que viene a mí es llamado por mi Padre, es porque mi Padre lo llama. Luego, dice el Señor, enviará sobre él temores. Miren cómo trabaja la sabiduría del Señor. Primero nos elige, luego envía sobre nosotros temores, miedos y pruebas, hermanos. Atentos, porque esos temores, miedos y pruebas son los detonantes para que nos quejemos ante el Señor, sin llegar a pensar y a darnos cuenta que estamos metiéndonos en el horno de la purificación para las obras grandes del Señor. Recordemos los profetas, hermanos: Noé, Abraham, Moisés, Jacob, Isaac, el rey David, todos fueron preparados, hermanos. Y este no era la excepción. La Santísima Virgen María, preparada en el pensamiento del Padre, y nace en el hogar de dos santos, de dos sabios, que, como nos lo dice el título del día de hoy, que después de haber servido al Señor fielmente a Dios en medio de las pruebas, tienen un dulce descanso llamado muerte pasajera, porque no es el último fin de alguien que cree y ama a Dios, sino el comienzo de una verdadera vida, hermanos. Tenemos que empezar a discernir, hermanos, y a pensar nuestros temores, nuestros miedos y nuestras pruebas. ¿Por qué? Porque hay cosas que se parecen mucho a estas tres cosas. Por ejemplo, los temores, los miedos y las pruebas también pueden ir parecidos a la depresión, a la preocupación y a la desesperación. Y estos de la desesperación, preocupación y angustia son del demonio. En cambio, lo que la sabiduría permite, que es el Señor, son los temores, miedos y pruebas. Vamos a hacer un ejemplo del rey David. ¿Quién era el rey David, hermanos? El rey David era un pastor de ovejas. Nació en una familia humilde y por lo tanto el Señor lo fue preparando. Aquí habla de temores. David tenía temores de que los osos, de que los zorros se comieran sus ovejas. ¿Tenía miedos? También. ¿Qué miedo sintió? Pero que lo venció con la fuerza de Dios. El miedo de enfrentar un gigante, a Goliat. Y él, siendo un adolescente y pastor de ovejas, mientras que Goliat estaba con su armamento completo, David iba con un báculo, un cayado del de las ovejas, y llevaba una honda y una piedra que, como ya lo hemos contado, es el Santo Rosario, y con un solo misterio lo derribó, y con una sola corona lo derribó, y en los misterios de dolor, de gozo y de gloria en un solo día. La honda de David con la que venció a Goliat es el Santo Rosario, hermanos, porque dice en la palabra de Dios que cogió 5 piedras, son los 5 misterios del Rosario, y solamente con una, que es la corona completa del Rosario, derribó al Goliat, al gigante, que nadie pensaba que lo iba a derrotar. ¿Cómo David tenía ese miedo? Pues enfrentando al gigante. ¿Y qué pruebas tuvo David? Muchísimas, hermanos, muchísimas. Para llegar a ser rey de Israel, tuvo que pasar muchas cosas, David. Problemas con su familia, problemas con sus hermanos, problemas con el rey Saúl, que lo andaba buscando para matarlo. Muchas cosas, muchas cosas. Pero la misericordia de Dios era tan grande que el Señor envió a David la sabiduría para que él pudiera convertirse en el rey del pueblo de Israel. ¿Y lo logró o no lo logró? Lo logró. ¿Cuántas veces intentó matarlo el rey Saúl? Muchísimas. Pero cuando uno está con el Señor, hermanos, y está trabajando para el Señor, no debe temer absolutamente ni a nada, ni a nadie, porque ¿quién contra Dios? Nadie contra Dios, hermanos. ¿Cómo vencer los temores? ¿Cómo vencer los miedos? ¿Y cómo vencer las pruebas? En estos tiempos actuales y desde toda la vida, como ha sido así, con la oración, hermanos.
La oración hace que nos portemos bien. La oración nos invita a pedir perdón a Dios. La oración nos invita a reunirnos en comunidad, y la oración en comunidad nos va a fortalecer. Y lo más importante, después del Señor, acogernos a María Santísima, nuestra Madre, porque ella es la Madre que nos defiende del maligno, y ella siempre lo vence al mal. Dice que la sabiduría elige, envía sobre él temores, miedos y pruebas, le atormentará con el flagelo de su disciplina. Miren la diferencia de estar atormentado por el demonio. El demonio, cuando atormenta, te invita al pecado. Eso es lo que pasa con la forma de atormentar del demonio. Nos quiere llevar en medio, digamos, de una escasez a la fornicación. Nos llega una ansiedad, y esas son obras del mal. Si el atormentar la sabiduría, que en este caso es el Señor, nos invita a disciplinarnos en la puntualidad, en la perseverancia, en las virtudes, en hacer las cosas de Dios cada vez mejor, esa es una autodisciplina que viene de la sabiduría, y ya no es tormento del demonio, sino un tormento sano y santo para sacar lo mejor de nosotros. Siempre cuando estamos en los caminos del Señor, en una verdadera conversión, nosotros, hermanos, nos vamos retando. Por ejemplo, poquito a poquito cumplimos el ayuno, poquito a poquito cumplimos los misterios de la corona completa del rosario, poquito a poquito vamos sintiendo cada vez más cerca el poder de la oración en nuestra vida. Es más eficaz. Entre más rezamos el rosario, tiene más poder y tiene más eficacia, hermanos. Y vean cómo va trabajando la sabiduría del Señor. Dice, hasta haberle probado en sus pensamientos y poder fiarse de él. Eso es lo que anhela el Señor. Permite que hayan miedos, temores y pruebas para ver si está bien el Señor en su elección como apóstoles, como discípulos, como seguidores de él, como evangelizadores, también en este caso hablando de la iglesia, como sacerdotes, obispos y papas. Hermanos, cuando ya está preparada la persona, el alma, para el servicio grande o pequeño o mediano, aunque siempre los servicios para Dios son grandes, es un requisito muy importante que las personas vean en ti la presencia del Señor, tanto en las palabras, en los consejos y en los mensajes de ánimo y de esperanza y de verdad, de amar y llevar a conocer a Dios. He ahí que la persona está lista para recibir la sabiduría, y Dios se fiará de aquel que confió. Dice el Señor, mas luego le dará estabilidad. Después de los temores, miedos y pruebas y tantas situaciones adversas, en medio de esa purificación para recibir la sabiduría, hermanos, dice que le dará una estabilidad, o sea, llegarán tiempos de paz. Volverá a él por recto camino y le alegrará. Después de haberlo atormentado y haberle permitido temores, miedos y pruebas, lo va a llegar a alegrar. Le descubrirá sus arcanos, pondrá en él tesoros de ciencia y de inteligencia en la justicia. Sí, dice el Señor, todo esto fue dicho. Los libros sapienciales son aplicables a todos los hombres que en ellos tienen un espejo de comportamientos y una guía. Miren lo que el Señor nos invita a leer en la palabra de Dios. ¿Cuáles son, hermanos, los libros sapienciales? Son Eclesiástico, Eclesiastés, Proverbios, Sabiduría, y me falta alguno. Espérenme, lo voy a encontrar por aquí. Son 5 si no estoy mal. Esos libros sapienciales es muy importante leerlos, y si el Señor nos los permite conocer en esta noche, es porque quiere que escudriñemos también la Sagrada Escritura y los busquemos y los leamos. Libros sapienciales de la Biblia.
son 7, perdónenme. No son 5, son 7. Proverbios ya lo habíamos dicho. Eclesiastés también ya lo habíamos dicho. Eclesiástico también ya lo habíamos dicho. Sabiduría también ya lo habíamos dicho. Nos faltaba Cantar de los Cantares, Job y Salmos, hermanos. Estos libros hay que leerlos. Como toda la palabra de Dios hay que leerla también. ¿Por qué hay que leerlos? Porque son los libros de la sabiduría. Viene de la palabra sapiencia. Sapiencia, un don del Espíritu Santo. Los dones y frutos del Espíritu Santo, hermanos. Dice que los libros sapienciales son aplicables a todos los hombres, que en ellos tienen un espejo de sus comportamientos y una guía. Mas dichosos aquellos que puedan ser reconocidos como amantes espirituales de la sabiduría. Yo me circundé, dice el Señor, de una parentela mortal de sabios. Miren cuál era la descendencia, la parentela del Señor. Ana, mamá de nuestra Madre Santísima. Joaquín, padre de nuestra Madre Santísima. José, el esposo de nuestra Madre Santísima. Zacarías, sacerdote del templo de Jerusalén. Y más aún Isabel, su esposa, pariente de la Virgen María y de Santana. Y luego el Bautista, la voz que predicaba en el desierto, el trueno, relámpago y tsunami de profetas que ha tenido el Señor en toda la historia de la humanidad. Dice el Señor y lo hace como pregunta: ¿no son acaso verdaderos sabios aquellos nombres que os estoy nombrando? Pues claro que sí, claro que sí. Y llega Jesús, pues mejor dicho, téngase el mundo, téngase la tierra, porque la sabiduría de Dios es la que han pasado más de 2000, 3000 años, desde el tiempo de San Joaquín Santana, desde el tiempo de Jesús, 2023 años. Y la palabra de Dios sigue hoy ayudando como no se lo imaginan. Es eficaz para enseñar, rebatir y enseñar. Y es la verdad absoluta que todo hombre puede conocer en la tierra. Dice el Señor, y eso sin hablar de mi madre. Claro que también entra este grupo muy importante de sabios. Y eso sin nombrar a mi madre, en la cual la sabiduría había hecho morada. Una cosa es obtener, hermanos, la sabiduría, y otra cosa muy diferente es que la sabiduría haga morada, o sea, que viva, que entre y habite y se quede, como lo hizo en el vientre de nuestra madre y en todo su ser, hermanos. Dice el Señor, desde la juventud hasta la tumba, la sabiduría había inspirado a mis abuelos, Joaquín y Ana, la manera de vivir de forma grata a Dios. Y como un toldo que protege de la violencia de los elementos, los había protegido del peligro de pecar. Miren, hermanos, lo que es obtener la sabiduría de Dios. Cuando tú anhelas la sabiduría, como les digo, el camino es la oración. ¿Y cuál es ese camino que nos lleva a Jesús, que es la sabiduría? La Virgen María, nuestra madre. Por lo tanto, hermanos, dice que la sabiduría puede proteger a una persona de caer en pecado mortal. Y claro, ya llevándolo a la práctica, hermanos, se nos presentan muchas ocasiones de pecado, pero cuando tú estás con la sabiduría, tú dices, esto no es de Dios, yo no lo ofendo a Dios, y el que no quiere pecar, no peca. Y el que peca, peca porque quiere, hermanos. Así que cuando uno no tiene sabiduría, pues uno es como la imaginación y la carne es como la loca de la casa. Hace lo que primero le gusta. Y siempre nos inclinamos a aceptar el mal más que el bien. Eso se llama concupiscencia de la carne, hermanitos. Dice el Señor, el santo temor de Dios es base del árbol de la sabiduría, que a partir de aquel se desarrolla impetuoso con todas sus ramas para alcanzar con su copa el amor tranquilo en su paz, el amor pacífico en su seguridad, el amor seguro en su fidelidad, el amor fiel en su intensidad y el amor total y generoso activo de los santos. Está aquí uniéndose y complementándose claramente lo que dice en el libro de los Proverbios,
que el principio de la sabiduría es el santo temor de Dios. Una persona que no teme a Dios peca mortalmente. Una persona que no tiene temor de Dios jamás podrá obtener la sabiduría, porque la sabiduría llega a donde uno quiere empezar a hacer las cosas bien. Eso ya es tomar una decisión sabia, alejarse de las ocasiones de pecado, y sobre todo dice el Señor que se vuelve en una base del árbol de la sabiduría el temor de Dios. Si yo quiero conocer al Señor, debo empezar a leer las Escrituras, aprenderme los mandamientos para no ofenderlo como con los pecados mortales, hermanos. Dice el Señor que esto da a que se activen los santos en la tierra. Dice el Señor, quien la ama, ama la vida. Quien ama la sabiduría, ama la vida y recibirá como herencia la vida. Dice el Eclesiástico, pues bien, esto se funde con mí. Aquel que pierda la vida por amor mío, la salvará. Aquel que deje todo por ser sabio, y sobre todo no ser sabio ante el mundo, sino ante Dios. ¿Y qué es ser sabio ante Dios, hermanos? No pecar. Esa es la muestra más grande que puede haber en una persona, en un alma, que el hecho de no pecar, por no ofender a Dios, ya entra la sabiduría con esa humildad y esa mansedumbre de decir, Señor, no te voy a ofender más, no quiero pecar más, porque el que peca, peca porque quiere, hermanos. Dice el Señor que la misma sabiduría nos protegerá y nos salvará, porque no se habla de la pobre vida de esta tierra, dice el Señor, sino de la eterna, no de las alegrías de una hora, sino de las inmortales. Joaquín y Ana la amaron en ese sentido, y ella estuvo con ellos en las pruebas. Muchos pensamos que la Virgen, San José, el Señor, San Joaquín, Santana, los santos, era todo color de rosa, que no tenían que soportar pruebas, ni tener temores, miedos, ni tener pruebas. Y vean que sí las tuvieron. Y ya van a empezar a conocer con el pasar de los días, los capítulos donde ya llega San José con la Virgen, todo lo que les tocó enfrentar para salvar al niño Jesús, todo lo que les tocó enfrentar en movimientos de cambios de población. Estaban en Belén, tenían que salir a Nazaret, de Nazaret tenían que salir a Egipto y desplazarse como migrantes a muchas partes. ¿Para qué? Para cumplir la obediencia a Dios. Y estaba Jesús con ellos, y al estar Jesús con ellos, pues no era necesario ni de huir, ni de estar trabajando San José en la carpintería, pero ellos hacían todo lo humanamente posible que ellos podían, y Dios los bendecía y llegaba oportuno a socorrerlos a través de los sueños que les decía San José: toma al niño, a tu esposa y vete a Egipto. Dios siempre va a obrar, hermanos, cuando uno está buscando ávidamente portarse bien a través de la sabiduría de lo alto. Dice el Señor: ¿cuántas vosotros que he pensado que no sois completamente malvados, querríais no tener que llorar ni sufrir nunca? ¿Cuántas pruebas sufrieron estos dos justos, Joaquín y Ana, que merecieron tener por hija a María? Ellos sufrieron la persecución política que los arrojó de la tierra que merecieron, de la tierra de David, empobreciéndolos excesivamente. Eso, hermanos, no lo hemos escuchado de San Joaquín y Santana, pero aquí nos lo está corroborando el Señor. Dice que ellos han sido expulsados de sus tierras, así como muchos campesinos, muchos desplazados, muchos migrantes en muchos países y naciones de la tierra están viviendo esta agonía de expulsarlos, e incluso el exilio, de sacarlos de su propia nación. Pues San Joaquín y Santana, dice el Señor, que la persecución política los arrojó a ellos a la tierra de David. Los empobreció excesivamente, pasaron también necesidades no básicas, porque la sabiduría de Dios permite que jamás falte ni techo, ni comida, ni ropa. Pero pasaron pruebas. Dice el Señor: la tristeza de ver caer
en la nada, los años sin que una flor les dijese, yo os continuaré. Esa fue otra prueba también, ¿no? En medio del voto que ellos hicieron a Dios de entregar a mamita María de la edad de 3 años en el templo de Jerusalén, esa angustia, esos miedos, esa prueba de entregar su tesoro más preciado después de Dios, mamita María. Dice el Señor, la tristeza se apoderó de ellos y luego la congoja por haberla tenido a una edad en ciertamente que no la iban a ver hacerse mujer, y más tarde el tener que arrancarse de su corazón esta flor para depositarla en el altar de Dios, y el vivir en un silencio más oprimente aún que el primero, ahora que se habían acostumbrando al gorgojeo de su tortolita, el rumor de sus pasitos, a las sonrisas, a los besos de su criatura, y a esperar en el recuerdo la hora de Dios, y más todavía, enfermedades, calamidades por la intemperie, abusos de los poderosos, muchos golpes de ariete, calamidades a la intemperie, contra el débil castillo de su modestia prosperidad, muchas pruebas pasaron mis abuelos Joaquín y Ana. Y no acaba aquí todo, el dolor de esa criatura lejana que se quedaba sola y pobre. Miren cómo se quedó mamita María. Ella se quedó sola y pobre y alejada de sus padres, porque ellos ya tenían una edad avanzada y ellos mueren y ella estaba en el templo, no pudo estar en ese acontecimiento de la muerte de sus padres. Y que a pesar de todas las atenciones y todos los sacrificios, no tendría sino un resto del bien paterno. ¿Y cómo podía encontrarlo si durante años todavía quedaría yermo, cerrado, esperándola? Temores, miedos, pruebas y tentaciones, y fidelidad, fidelidad, fidelidad siempre a Dios. Muchas veces nosotros, hermanos, queremos vivir con Dios ahí pegaditos y eso está muy bien, pero miren que el serle infiel a Dios hace que Dios se aparte de nosotros. ¿Qué es serle infiel a Dios? Pecar mortalmente y no poner de nuestra parte para ir venciendo también el pecado venial. ¿Y qué es ser fiel a Dios? Obedecer sus mandamientos. Un católico practicante de testimonio debe conocer la ley de Dios. Y nosotros los católicos tenemos 10. Tenemos 5 de nuestra iglesia católica y tenemos 10 de las tablas de la ley de Dios. Y estos 15 mandamientos como católicos estamos llamados a cumplir, no 1 o 2 o 3. Eso sí, el primero se une con otro y es uno para cumplir toda la ley a su plenitud, y es amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todo nuestro ser, y al prójimo como a ti mismo. Cumpliendo el mandamiento del amor, podemos cumplir todo el resto de la ley. Estos 15 mandamientos hay que estudiarlos, hermanos, hay que aprendérnoslos, porque si no, ¿cómo nos vamos a ir a hacer una buena confesión? 10 mandamientos de la ley de Dios que están en Éxodo 20 y los 5 mandamientos de nuestra Santa Iglesia Católica que están en el Catecismo y que también los pueden conseguir por internet y de muchas maneras más. ¿Qué atenta contra estos 15 mandamientos? 10 de la ley de Dios y 5 de los mandamientos de la Iglesia, los pecados capitales, hermanos. Ya vamos para allá, hermana. Nos dicen que cuántos años tenía la niña María cuando murieron sus padres. En los capítulos siguientes lo vamos a conocer. No me puedo adelantar porque en este momento estamos escuchando María entregada a los 3 años de edad. Posiblemente no lo tengo exactamente porque está en la historia más adelante, pero podría decir que ella tenía unos 10 años de edad.
posiblemente pasaron unos 7 años más, o también puede haber sido posible que haya sido tiempo menos. No lo puedo afirmar con exactitud, porque San José llega cuando ella tiene 14 años, y él le va a manifestar que estuvo presente en la muerte de sus padres. Así que, como vaya llevándonos la historia, hasta este momento no tengo el dato exacto cuántos años tenía nuestra madre. Si vamos leyendo la historia y hoy nos aparece la muerte de Joaquín, posiblemente no tardó mucho la muerte de San Joaquín y Santa Ana, porque ellos, una, que también fueron, diríamos, muriendo de esa pena y esa tristeza de no tener a su hija, pero también les daba ánimo y fuerza la alegría de que ya estaba en la casa de Dios. Pero ellos ya habían obedecido a Dios en casarse, en cumplir los 10 mandamientos, en ser fiel a Dios, dice aquí el Señor, fidelidad, siempre a Dios, tener la alegría de ser padres, y habían cumplido su vocación aquí en la tierra. Entonces no debe haber demorado tanto tiempo la muerte de ellos estando nuestra madre. Dice el Señor, la tentación más fuerte de San Joaquín y Santa Ana fue no negarse el consuelo de su hija en torno a su vida ya declinante. O sea, ellos hubieran podido tomar la decisión y decir, quedémonos con ella hasta que lleguemos a morir, y después que la lleve Santa Isabel, y Zacarías al templo. Pero no fue así, hermanos. Ellos cumplieron exactamente esos 3 años la Virgen, y la llevaron y la entregaron al templo del Señor. Dice el Señor, pero los hijos son de Dios antes que de los padres. Miren esas palabras del Señor. Los hijos antes son de Dios que de los padres. Y muchos en la tierra tenemos nuestros hijos y los cuidamos y los sobreprotegemos como si fueran solamente nuestros. Y vean ahí la poca confianza y a la vez desconfianza en el Señor. Él es el dueño, Él presta a los hijos, los tomamos como nuestros, pero va a llegar algún día que tienen que volar. Y cuando tienen que volar, pues los padres deben aceptar la voluntad y los hijos de la misma manera. Entonces, dice el Señor, todos los hijos pueden decir lo que yo le dije a mi madre. ¿No sabes que debo ocuparme de los intereses del Padre de los cielos? Esto fue cuando se les perdió a San José y a la Virgen, ¿no? Y todas las madres y todos los padres deben aprender la actitud a guardar en estos casos, mirando a María y a José en el templo, y también mirando a Ana y a Joaquín, mis abuelos, en la casa de Nazaret, que ellos son la familia a imitar, hermanos. San Joaquín, Santa Ana, la Virgen María y San José. ¿Hoy en día se está imitando estos hogares? No. Hoy en día se está yendo en contra e incluso del plan del matrimonio entre hombre y mujer, viceversa. O sea, queriendo hacer las cosas a la manera del hombre, que están muy mal y están contradiciendo la palabra de Dios. Imitemos, hermanos, la invitación de esta noche del Señor, la Sagrada Familia, y tenemos 2, la Sagrada Familia de San José, la Virgen y el Niño Jesús, y la familia de sabia de justos de San Joaquín y Santa Ana. Dice el Señor, el hogar de María y de José y de Ana y de Joaquín en la casa de Nazaret cada vez más vacía y triste, aunque no obstante en ella una cosa no disminuye nunca, sino que al contrario crecía cada vez más: la santidad de 2 corazones, la santidad de una unión matrimonial. Hermanos, cuando el Señor sale a su vida pública, Él sale de la edad de 30 años. Cuando estaba Jesús en el hogar con la Virgen María, pues todo era una paz en plenitud y completa, y un tiempo de alegría, un bálsamo de paz extraordinario. Pero miren que más adelante,
va a salir un capítulo donde dice que la Virgen María se despide del Señor. Fue un día de mucho sufrimiento para nuestra madre. Es más, es uno de los 7 dolores de nuestra madre, o diría un octavo porque no se lo conocen, no es muy conocido. La separación entre Jesús y la Virgen María cuando empieza la vida pública, porque ella sabía dónde iba a terminar, en la cruz, hermanos, en la cruz. Dice el Señor: ¿qué luz le queda a Joaquín, enfermo? ¿Qué luz le queda a su dolorida esposa, Ana, en las largas y silenciosas tardes propias de ancianos que se sienten morir? Les quedó a ellos, hermanos, atentos, los vestiditos de María, las primeras sandalias de María, sandalitas, los pobres juguetitos de una criatura lejana, y los recuerdos, hermanos, los recuerdos y los recuerdos y los recuerdos, y con estos una paz que proviene del poder decir: sufro, pero he cumplido mi deber de amor hacia Dios. Esa era la paz que ellos tenían. Tuvieron la dicha de serle fieles a Dios. Se casaron, vivieron como Dios manda vivir. Vivieron y tuvieron a la Madre de Dios. Tuvieron a su hija ya cuando ellos estaban perdiendo hasta las esperanzas. Santana era una de ellas, que ella decía que ya no iba a tener más hijos, y no iba a tener ni un hijo. Y San Joaquín le decía: mujer, mientras estemos vivos, el milagro puede suceder. No podemos perder nunca la esperanza estando con Jesús, porque Él es la esperanza del mundo, porque nuestra madre es la madre de la esperanza, hermanos. Pues bien, dice el Señor: he aquí que se produce una alegría sobrehumana de celestial brillo, no conocida por los hijos de este mundo, y que no se opaca por el hecho de que un grave párpado descienda sobre 2 ojos que mueren, sino que en la postrera hora resplandece, mas e ilumina las verdades que había estado dentro durante toda la vida, cerradas como mariposas en su capullo, que daban señales de estar dentro de ellos solo por unos suaves movimientos de ligeros destellos, mientras que ahora abren sus alas de sol, mostrando las palabras que las decoran, y la vida se apaga en el conocimiento de un futuro beato para ellos y para su estirpe, bendiciendo a su Dios. Así fue la muerte de mis abuelos, dice el Señor, como era justo que fuera por su vida santa. Por la santidad merecieron ser los primeros depositarios de la amada de Dios, y sólo cuando un sol mayor se mostró en su vital ocaso, ellos intuyeron la gracia que Dios les había concedido, el llegar a ser padres de la Madre de la Sabiduría, Jesús de Nazaret. Por la santidad, mis abuelos que tuvieron, en ella poseyeron a la sabiduría. Ana no padeció la tortura propia de la puérpera, sino que experimentó el éxtasis de quien llevó a la sin culpa. ¿Qué es la puérpera, hermanos? Sentir dolores de parto. Esto quiere decir, por la santidad que tuvieron, por ser santos, hermanos, por ser santos Joaquín y Ana, ella no tuvo dolores de parto. Ana no padeció la tortura propia de los dolores de parto, sino que experimentó el éxtasis de quien llevó a la sin culpa. No sufrieron la angustia de la agonía, sino que fueron languidez que se apaga, como dulcemente se apaga una estrella cuando el sol sale con la aurora. Y si bien no experimentaron el consuelo de tenerme como encamada sabiduría, como me tuvo José, yo no obstante estaba allí invisible, presencia que decía sublimes palabras, inclinando hacia su almohada para adormecerlos en la paz, en espera del triunfo. Miren, Jesús estuvo en el momento del fallecimiento de sus abuelos.
No lo veían ellos, obviamente él no llegaba a la tierra, pero él dice, yo estaba presente, adormeciéndolos en la paz que espera el triunfo, la entrada al reino de los cielos, pero no en sí al reino de los cielos. Y esto es algo también que les quiero aclarar y contar, hermanos. Todos los profetas del Antiguo Testamento, los patriarcas, San Joaquín, Santa Ana, nadie, absolutamente nadie de ellos, cuando murieron, ni el rey David, nadie, estaban en el cielo. Muchos podemos decir, sí, ellos ya estaban en el cielo porque ellos fueron buenos, sirvieron a Dios, sí. Sí y no. ¿Por qué les digo, hermanos? Porque solamente cuando Jesús muere en la cruz y Él llega y resucita, y inclusive antes, muriendo en la cruz, llega y hace unas palabras que dice al buen ladrón, hoy estarás conmigo en el paraíso. Diríamos que los primeros en entrar al reino de los cielos fue Él. Él descendió, Él entró primero, porque Él tiene el poder de las llaves del reino de los cielos, que se las dejó a Pedro como sacramentos y como la iglesia, pero Cristo, el Señor resucitado, cuando asciende, puede Él abrir las puertas del cielo, y todos los que estaban en una parte que podríamos decir el limbo, que no es una mala parte, sino que al contrario es una parte de espera que está entre el purgatorio y está entre el cielo, está en medio. En ese limbo estaban todos. Miren que en el credo nosotros decimos, y Jesús, y descendió a los infiernos, y al tercer día resucitó de entre los muertos. El sábado el Señor fue a evangelizar. El Señor fue a predicar a los espíritus de las almas que no tuvieron la dicha y el anhelo de escucharlo, de conocer el evangelio en su plenitud, como nosotros hoy sí lo sabemos. O como en las primeras comunidades habían los pergaminos de las Sagradas Escrituras, que poco a poco fue la iglesia ya armando y conformando lo que hoy en día es la Sagrada Escritura, la palabra de Dios. Hermanos, ellos no pudieron haber ido al purgatorio, porque al purgatorio va alguien que le faltó purificar en la tierra y que incluso no estuvo ni al servicio de Dios. Puede que sí y puede que no. Al purgatorio va un alma que ya no pecó en la vida mortalmente. Por ejemplo, digamos, el rey David pecó, hermanos, de adulterio y pecó de el pecado de no matar. ¿En qué lugar le tocó? Posiblemente no al infierno, porque fue el rey de Israel, fue un profeta del Señor, fue el rey, no profeta. Él tuvo profetas que lo acompañaban, como Natán, el profeta Samuel, pero sí diríamos que no fue la entrada a comparación como lo fue para San Joaquín y Santa Ana, como lo fue para San José, como lo fue para la Virgen María. Obviamente la Virgen María sin mancha del pecado original, pero si ellos estuvieron retenidos, Moisés, Noé, Abraham, Isaac, a la espera que el Señor, es que es tan impresionante la muerte de Jesús en la cruz y su resurrección, que es el culmen también de nuestra fe, en el sentido de que el Señor se queda en la Eucaristía, como Jesús en el nacimiento, como Jesús en la vida pública, como Jesús crucificado y como Jesús resucitado, que asciende con su propio poder y abre las puertas del reino de los cielos para que entren todos los profetas justos y santos de la obra salvadora del Señor en el Antiguo Testamento. Es más, yo me atrevería, con el permiso del Señor, a asegurar que los primeros en entrar en el cielo fueron San José, San Joaquín, Santa Ana y el buen ladrón, que el Señor lo perdonó en la cruz y le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Dice el Señor, hay quien dice, porque no debieron sufrir al generar y al morir, puesto que eran hijos de Adán. O sea, ellos debieron haber sufrido y haber pasado tantas cosas por haber sido descendientes de Adán como nosotros. A este le respondo, dice el Señor, si el Bautista
hijo de Adán, y concebido con la culpa de origen, fue presantificado en el seno de su madre, porque yo lo visité. Ninguna gracia va a haber recibido la Madre Santa de la Santa sin mancha, de la preservada por Dios, que llevó consigo a Dios en su espíritu casi divino y en el corazón embrional, y que no se separó nunca de él, desde que fue pensada por el Padre, desde que fue concebida en su seno, hasta que retornó a poseer a Dios plenamente en el cielo para una eternidad gloriosa. Pues dice el Señor, claro que sí. También llegaron esas gracias a mis abuelos Joaquín y Ana. A este también le respondo, dice el Señor, la recta conciencia proporciona una muerte serena, y las oraciones de los santos os obtienen tal muerte. Miren de bonito. Cuando uno tiene, hermanos, recta intención, recta conciencia, proporciona que tengamos una muerte serena y tranquila, y las oraciones de los santos obtienen tal forma de muerte. Joaquín y Ana tenían toda una vida de recta intención, de recta conciencia a sus espaldas, y ésta se alzaba como sosegado panorama y los vio y los guió hasta el cielo, y tenían a la Santa en oración por ellos. Mamita María, desde que entró al templo, oraba por la venida del Señor, el Emmanuel, el Dios con nosotros, que ella ni sabía que estaba pidiendo la venida de su Hijo. Oraba por sus padres, para que ellos pudieran recibir la misericordia de Dios y esa aceptación. ¿Por qué, hermanos? Porque eran dos santos, eran dos justos. Dice que María oraba por ellos, sus padres lejanos, ante el tabernáculo de Dios, ella pedía por ellos. Dios, bien supremo, era antes que ellos, pero ella amaba a sus padres, como querían la ley y el sentimiento, con un amor sobrenaturalmente perfecto. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Para que tengamos un poquito más claro este capítulo de hoy, hermanos, porque es algo complejo, pero que con la ayuda del Señor podemos discernirlo. ¿Por qué creen ustedes que Jesús nos habla tanto de la sabiduría y de la castidad de estos esposos, del servicio, del cumplimiento de los 10 mandamientos? Porque hoy en día se vive conforme con la sabiduría de la tierra. Y la sabiduría de la tierra nos lleva a cometer muchos errores, hermanos, muchas equivocaciones, y más aún, llegarnos a condenar. Porque cuando uno tiene la sabiduría de la tierra, hermanos, uno no mide las consecuencias. Y cuando usted y yo no medimos las consecuencias, pues se nos puede adelantar el tiempo de la muerte. Miren, por ejemplo, un muchacho, un chico, acelerando la moto o el vehículo hasta más no poder y va tomando más encima. Está exponiendo su vida y es un pecado. Tiene 20 años de edad y el Señor le quiere regalar 70 en la tierra, pero vean la imprudencia de tener esa sabiduría terrenal, de creerse el más berraco, el más veloz, el que más tomo, el que quiere hacer las cosas a su manera, pues va a terminar ¿en qué? En la muerte, hermanos, dañando el plan de Dios que tenía para esa alma, que viviera 70 años de edad. Mientras que en una edad de 20 años se va manejando una motocicleta, la sabiduría del Señor, la sabiduría de Dios y por ende la lógica humana, pues va a decir, voy a manejar esta motocicleta, tiene un cilindraje de 800, pero no le voy a acelerar hasta todo el kilometraje. Voy a ser prudente, voy a andar despacio, valoro la comodidad de la motocicleta, pero no voy a acelerar hasta el fondo. Me están ofreciendo licor, estoy en la moto, yo pienso y digo no, porque me puedo estrellar. Esa misma actitud es la que quiere el Señor que tomemos con el pecado, hermanos. Un ejemplo de algo del pecado. Llega un hombre y se enamora de su novia.
están viviendo en castidad, están viviendo en ese camino de santidad, y se cruza en medio de los dos un matrimonio y le queda gustando la mujer casada de aquella pareja, de que ya estaba casada por la Iglesia Católica. Hay dos opciones: tener la infidelidad hacia su novia y tener una cana al aire, como se dice vilmente o vulgarmente en el mundo mundano de hoy en día, tener fornicación y cometer adulterio a la vez, pues eso va a ser la sabiduría terrenal. Estás pensando humanamente y cuando uno piensa humanamente, esas cosas tienen consecuencias y en muchas ocasiones son muy malas, son negativas. En cambio, habitando en esa persona, la sabiduría de Dios, se enciende el bombillo de la sabiduría en nuestra vida y nos dice: hey, cuidado con lo que vas a hacer. Tienes una buena novia, te está aceptando vivir en castidad, están buscando la santidad, están orando juntos. Recuerda los 10 mandamientos de la ley de Dios. Yo sé que te está gustando, yo sé que esa mujer casada te está llamando la atención. Ten cuidado porque te estás metiendo con un sacramento que Dios ha unido y que el hombre no debe entrar a interponerse, porque eso va a generar que esa persona y tú pequen mortalmente contra el 7º mandamiento de la ley de Dios. No cometerás actos impuros, no fornicarás, no cometerás adulterio. Si tiene temor a Dios la persona, que es el principio de la sabiduría, va a decir: no, Dios mío, apártate de mí, Satanás, aparta esa tentación, Señor, de mí, y me coloco a rezar y venzo y valoro la novia que tengo a mi lado. Esta es la manera en que Dios por eso nos habla el día de hoy, el Señor, en buscar ávidamente a través de la oración la sabiduría, y empecemos a leer los libros sapienciales que ya los escucharon, porque los libros sapienciales nos van a dar una guía para ver cómo se obtiene la sabiduría, para ver cómo se ve que es la sabiduría de la tierra, y algo para que lo entendamos. Quien busca y ama la sabiduría es una persona que busca la justicia, la equidad y la rectitud. En cambio, lo opuesto a la sabiduría es el pecado, es la terquedad y ser necios. Si nosotros nos dejamos llevar de la mano de Mamita María a ese encuentro con Jesús, ella que es el mejor camino para llegar a Dios, para llegar a Jesús, pues nosotros, hermanos, vamos a estar llevados de la mano por la Madre de la Sabiduría, y nuestra Madre no se equivoca. Ella no sabe mentir, ella sabe qué es la voluntad de Dios para un hombre y una mujer. Ella nos va a invitar a que vivamos una vida de oración para poder llegar a obtener algún día la sabiduría de Dios. Y es extraordinario, hermanos, tener y poseer la sabiduría de Dios, porque la sabiduría de Dios ayuda a muchas personas. No te ayuda solamente a ti, porque tú vas a estar en tu trabajo y en el trabajo hay que tomar decisiones. Tú vas a estar en tu familia y en tu familia hay que tomar decisiones. Estás dentro de la iglesia y hay que también tomar decisiones. Hay momentos de opinar, hay momentos de callar, y aquella sabiduría de lo alto, cuando responda, será la voz de Dios en la tierra. Y eso gusta mucho. ¿Por qué, hermanos? Porque la sabiduría de Dios te da el conocimiento de Dios para poder proclamar la verdad y no decir mentiras. Es que es impresionante. Cuando hablamos de la sabiduría de Dios, nos vamos a la primera hoja de la Biblia, donde dice que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas y Dios iba diciendo: hágase, hágase. Y cada vez que hacía, el Señor lo revisaba y decía: y esto era bueno. La sabiduría de Dios te va a llevar a tener unas obras maravillosas para los caminos de Dios y para tu vida como un buen hijo de Dios aquí en la tierra, con tu familia, con tu trabajo y con tu sociedad. Y algo muy bello y importante, con la iglesia, hermanos, es que es fuera de serie, como yo les digo siempre. Fuera de serie son temas
extraordinarios que Jesús de Nazaret nos regala. Hermanos, empecemos por la lógica. El pago del pecado es la muerte. El pago del Señor es la vida eterna. Y tenemos a un Dios tan generoso, que no nos ha dejado abandonados, e incluso en el pecado mortal, cuanto más aún estará pendiente de nosotros en un camino de estado de gracia. Busquemos ávidamente la confesión, hermanos, para que el Señor pueda obrar con dones, talentos y carismas y mociones del Espíritu Santo a muchas personas de la tierra, porque cuando una persona posee el Espíritu Santo, el enemigo empieza a retroceder, porque a través de esa alma se empiezan a convertir familias, y es Jesús de Nazaret y el Señor Todopoderoso, unido a la Trinidad Santísima, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en el amor de María, que va rompiendo y destruyendo todas las obras de engaño que ha tenido por años a las personas cautivadas en el cautiverio del pecado, hermanos. Esto es lo que les puedo compartir en esta noche, lo que puedo entender. Jesús es la sabiduría, María es la madre de la sabiduría. Y otra invitación, no nos olvidemos de estos santos. San Joaquín y Santa Ana, se podría decir que son grandes intercesores con nuestra madre. Les voy a colocar en pantalla, hermanos. Si me da aquí el internet, no creo que no me dé. Les quiero regalar algo muy bello, muy bonito, que en un momento de oración pude llegar a darme cuenta y a percatarme, y es a través de la imagen de Nuestra Señora del Carmen. La imagen de Nuestra Señora del Carmen, hermanos, nada más ni nada menos que pude sentir en un momento de oración, en el rezo del Santo Rosario, que estos dos santos están en el cuadro de Nuestra Señora del Carmen. No, hermanos, no me da el internet. No me da el internet, pero les voy a indicar con el teléfono. Denme un momento. Vamos a buscar la imagen de Nuestra Señora del Carmen y van a ver a San Joaquín y a Santa Ana en esta bella imagen de Nuestra Señora del Monte de Carmelo. Nuestra Señora del Carmen. Bueno, por aquí ya las voy encontrando. Mire, aquí en esta imagen se ve mucho mejor. Listo. Espérenme, la voy a descargar para darle zoom. Es algo que a mí me ocurrió, ¿no? No les puedo decir que sí de lleno, pero sí lo siento así, yo sé que ustedes lo van a sentir. Miren, esta es la imagen de Nuestra Señora del Carmen. Como ustedes la pueden ver con los ángeles, ahí están las almas del purgatorio, y ahí está Santa Ana, miren. Miren, Santa Ana está consolando a un alma, y las almas en el purgatorio no se pueden consolar entre ellas. Ellas no pueden pedir ni por ellas mismas. Pero aquí vemos la actitud con un pañuelo de Santa Ana, y la Virgen María no es, porque la Virgen María está acá con el niño Jesús. ¿Y usted cree que San Joaquín y Santa Ana no anhelan ayudar a nuestra madre, y nuestra madre quiere también llevarlos al purgatorio a ellos? Ahí está Santa Ana, hermanos. Y por acá está San Joaquín, mírelo. Él está rezando, está orando, la actitud de todas las almas benditas del purgatorio. Pero como lo hemos escuchado en los relatos, de barba blanca, de cabello canoso, de ojos azules, es este abuelito que vemos aquí,
Joaquín y Ana. Ana y Joaquín, mis hermanos, rezando y ayudando a las almas del purgatorio, y ahí está nuestra Madre Santa con el Niño Jesús. ¿Cómo pueden ustedes interpretar estas bellezas, estas hermosuras del Señor, estos momentos de encuentro, de manifestación de estos actos tan hermosos? Y digo bellezas porque es una belleza. Estos capítulos son extraordinarios, y yo le agradezco a Dios que me dé la oportunidad de poder dirigirme a ustedes y poder explicar algo en mi limitado pensamiento. Soy un pecador, soy una persona en un proceso de conversión que terminará el día de mi vida final, de mi muerte. Nadie puede decir yo ya estoy convertido, nadie puede decir yo ya no voy a pecar. Todos estamos en la carne. Muchas veces se dice voy a dar mi testimonio. Pues debe uno pensarlo muy bien. Ayuda al testimonio, pero también no podemos pasar por alto que estamos con la concupiscencia de la carne y que el enemigo va a intentar atacarnos en nuestros puntos débiles, hermanos. Así que una persona llamada por Dios es una persona, entre más cerca esté de Dios, es una persona que sufre tentaciones más fuertes aún. El enemigo es envidioso, así que les pido orar por todas las personas en el mundo que están evangelizando, por todos nuestros sacerdotes valientes que predican la palabra de Dios. Y esto es lo que les quería compartir el día de hoy, mis hermanos, que valoremos estas enseñanzas de Jesús. No son enseñanzas mías, estoy llevando a todos ustedes estas transmisiones con el Evangelio de Jesús, el Evangelio según como me ha sido revelado, el poema del hombre Dios de María Valtorta, aprobado gracias a Dios por la Iglesia. Tiene muchas riquezas, yo lo escucho muy claramente a Dios en esta obra, porque primeramente a mí me invita a ser cada día mejor, a vivir mejor ese camino de conversión, de espiritualidad, de vida íntima con el Señor y como comunidad. Así que no me lo quiero quedar para mí, hermanos, solamente, sino para que todos ustedes también puedan discernir y entender y aprender a conocer la historia de Jesús desde los comienzos. Nosotros, les he dicho en otras ocasiones, tenemos un rosario de unos 5 misterios que no son tan muy conocidos, y con esto termino, hermanos, para rezarlos los días sábados y para que nos acordemos de nuestros abuelitos, que nunca los tenemos presentes. Les recomiendo, ténganlos muy presentes en el rezo del Santo Rosario. Pueden incluirlos con todo el respeto que el Señor nos concede y nuestra Madre en las letanías. Por ejemplo, decimos Santa Madre de Dios, ruega por nosotros. San Joaquín, ruega por nosotros. Santa Ana, ruega por nosotros. Y ahí siguen las letanías de nuestra Madre. ¿Ustedes creen que nuestra Madre se va a enojar por ello? No. Antes, más contenta de que se mencione a nuestros abuelitos, a sus padres, en el rezo del Santo Rosario. San Joaquín, cuando estemos buscando la sabiduría de Dios, cuando estemos buscando un hijo o una hija, y Santa Ana de igual manera. Son grandes intercesores para aquellos vientres estériles, como lo es también Santa Isabel. Son santos en donde pueden acudir aquellas personas, aquellos matrimonios. Ya voy a decirles ahorita los misterios preparatorios que se llaman, que no son muy conocidos. Espérenme, les explico esto de estos dos santos. Una pareja de un matrimonio católico que ya van a las bodas de plata o a las bodas de papel, creo que se llaman, a las bodas de oro, pueden ofrecer ese día de la Santa Misa de las bodas de oro o de las bodas de plata una intercesión a través de San Joaquín y Santa Ana, hermanos, porque ellos estuvieron desde el inicio al fin de sus vidas casados y luchando por su matrimonio, viviendo en castidad, que el Señor nos ha explicado que castidad no solamente es ausentarnos de la carne dentro del matrimonio, ¿no? Sino saber tener las relaciones para tener los hijos y no para tener lujuria o morbosidad o placer. Ahí está el pecado mortal cometido cuando hay un matrimonio católico.
y más aún en estos tiempos utilizando métodos anticonceptivos, condones y preservativos y todas esas cosas, estando casado por la iglesia. Cuidado con usar esto, porque muchas veces muchos matrimonios católicos están planificando, están utilizando métodos de anticoncepción y llegan el domingo a comulgar, están cometiendo un sacrilegio, están cometiendo un pecado mortal. ¿Y qué es un sacrilegio? Recibirlo indignamente al Señor. Debemos confesar esos pecados. No se asusten todos aquellos que puedan estar en este camino y decir, y es que no, entonces me llenaré de hijos y yo quiero tener relaciones. Pues ese no es el pensamiento de Dios. Si usted quiere tener intimidad, quiere celebrar el amor con su esposo, con su esposa, le toca usar y implementar y utilizar en el nombre del Señor y con el permiso de Él, el método Billings. ¿Y qué es el método Billings? Lo pueden buscar en internet. Trabajar con el ciclo menstrual de la mujer en pareja, un equipo, la pareja, y habrá días donde no es la ovulación fuerte y hay días que sí, es más propenso a quedar en embarazo y hay otros días que no. En los días en que no es más propenso a quedar en embarazo, allí se puede celebrar el amor buscando la vida y no va a quedar en embarazo la mujer. Y hay otros días que es en donde sí es propenso a quedar en embarazo y se va a tener la intimidad, se va a celebrar el amor y se va a estar buscando a los hijos y le van a llegar los hijos si es la voluntad de Dios. Pero cuidado con estar comulgando en esta manera de tener la relación íntima estando casados por la iglesia y utilizando métodos para no tener hijos, porque el matrimonio es pro vida, el matrimonio es para procrear, el matrimonio es para tener hijos. Y si usted dice, no, es que yo me quedo solamente con mi hijo, con mi hija, con estos dos suficiente, pues entonces cierre todo y piense y no lo vuelva a hacer, porque donde lo vuelva a hacer por deseo, ese deseo carnal se va a convertir en lujuria, uno de los pecados capitales, y esto va a dañar la castidad de los matrimonios. Por eso muchos matrimonios hoy en día están rotos, están quebrados, están divorciados y ya no siento nada, es que ya no siento nada, pero ya a la vuelta de la esquina con la persona que le pica el ojo o le da el número, ahí sí tiene deseos y tiene otra vez, van a cometer adulterio y eso se hace, mejor dicho, una mezcolanza de pecados, la cosa más impresionante. Con Dios es sabiduría, y la sabiduría, ya les dije, hermanos, es justicia, rectitud y equidad. De lo contrario, hay ofensas graves en el matrimonio, en la familia. Hermanitos, los 5 misterios preparatorios para que no se olviden de San Joaquín y Santa Ana para rezar los días sábados. Primer misterio preparatorio, la Inmaculada Concepción de María en el vientre de Santa Ana. Segundo, el nacimiento de la Santísima Virgen María, que fue un día de grandes prodigios y milagros. El tercer mandamiento preparatorio, la presentación de María, que ya la escuchamos, presentada por Joaquín, Ana, Santa Isabel y Zacarías. Cuarto, la virginidad perpetua y eterna de la Virgen María. Y de paso se repara en este misterio las promesas de los 5 sábados de mes, 5 blasfemias cometidas a nuestra Madre, ofensas contra su virginidad, contra su Inmaculada Concepción, contra sus sagradas imágenes, lo que se infunde en los niños que no se rece a ella, y muchos ataques más, que ella ha tenido más hijos con San José. Se repara en el cuarto misterio preparatorio. Y en el quinto misterio preparatorio, hermanos, el desposorio, el matrimonio y compromiso, que ya vamos para allá con esta obra entre San José y la Virgen. Estos son los 5 misterios preparatorios, que quien los instituyó y los colocó y se los tiene también, e incluso hay unos dogmas como el de la Inmaculada. Hermanos, se me fue el nombre, el Papa Benedicto XVI, para que lo investiguen, y él venía ya proponiéndolos en la iglesia y teniéndolos ahí, que el demonio los tenía escondidos, pero ya se los estoy contando aquí. Misterios preparatorios quiere decir prepararse, ¿para qué? Para la llegada de Mamita María, que dan el inicio, después de haberlo rezado, a los misterios de gozo, al nacimiento del Salvador. Miren cómo el Señor es de hermoso.
Esta obra de María Valtorta el Señor la empezó con el primer capítulo, Dios quiso un seno sin mancha, con nuestra madre, y lo culmina con la asunción de nuestra madre. Y también en los misterios del Santo Rosario, pues también son así. Imagínense, iniciamos con los misterios preparatorios, que son el nacimiento de María, y terminan con los misterios gloriosos, que son la coronación de la Virgen María. Es extraordinario, o sea, el Señor le da un lugar muy importante a la Virgen María, como en muchas parroquias, en muchas catedrales, en muchos santuarios, se debe y se debería darle a la Santísima Virgen María. No para endiosarla, porque nuestra madre la veneramos, pero sí para tenerla como una protagonista después del Señor, o sea, digamos, corredentora. O sea, es fundamental tener a María en el hogar y en la iglesia. ¿Por qué? Porque es la revancha de Dios, es la arma del Señor para vencerlo a Satanás. Por eso ella lo dijo: al final mi inmaculado corazón triunfará. Fátima, 1917. Hermanos, Dios los bendiga, la gloria sea para el Señor. Hemos culminado este día de evangelización, capítulo 9. Les voy a decir cuál es el capítulo 10 para que no se lo pierdan el día de mañana, para la gloria de Dios, honra de nuestra Madre y salvación de las almas. Capítulo 10, Cántico de María. Ella recordaba cuánto su espíritu había visto en Dios. Para que me entiendan un poquito, el día de mañana vamos a encontrar a Mamita María, pequeña, y ya no diríamos tan pequeña, sino con unos añitos de más, póngale unos 10 añitos de edad o 12, alabando a Dios en el Arca de la Alianza, cómo le rezaba la Virgen María a Dios, para que aprendamos también a tomar posturas y a tomar palabras de cómo ella alababa a Dios, y ella no entraba solamente a rezar, sino que ella alabar a Dios es entrar en un diálogo con Dios, hermanos. Y esa es la oración más hermosa que puede haber con Dios, orar, pero también dialogar y hablar con Dios. Esa es la oración del corazón, hablar con el Señor, hablar con nuestra Madre, hablar con la corte celestial, es orar con el corazón. Y cómo le gusta a María Santísima que oremos y recemos con el corazón y no con las palabras. Hermanitos, no se pierdan el capítulo del día de mañana. Les pido nuevamente el favor a todos aquellos que estén siguiendo esta transmisión, suscríbanse en el canal, denle en el botoncito de me gusta para que la aplicación la siga propagando y la coloque en muchas búsquedas, en donde la gente le da, por ejemplo, escribiendo buscar acerca de San Joaquín, Santa Ana, la Virgen María, salga este video. Entre más se lo difunda, entre más se lo comparta, entre más se le dé me gusta, la aplicación lo presenta a otras personas que no lo han visto para una opción de ver. Y pues como va unido a la evangelización, hermanos, no solamente es lectura, va a hacer mucho bien a la conversión de las almas, a la vida espiritual y al sostenimiento de nuestra fe y nuestra iglesia. Dios les pague, Dios les bendiga por todo. Voy a finalizar con una oración al Señor y terminamos la transmisión. Dios todopoderoso y eterno, sabiduría encarnada del Dios todopoderoso Jesús de Nazaret, te damos las gracias en esta noche, Padre, por habernos permitido conocer a través de tu palabra, de tus visiones, de tus dictados, que creemos firmemente en ellos, que has enviado a nuestra Madre para que podamos ser salvados y rescatados del lodo del pecado. A través de este Ave María, te alabo, Madre Santa, y te bendigo y te pido tu asistencia junto con el Espíritu Santo en todo este camino de evangelización, de lectura, de meditación, de oración y de contemplación de las palabras del Señor, para hacerlo vida en nuestro día a día, para ser testimonio, para ser sal y luz de la tierra. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres
entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Todo para la gloria de Dios. Honra a nuestra Madre y salvación de las almas. Amén. Un santo descanso, hermanos. Nos vemos Dios mediante mañana con el capítulo número 10.